Continuamos con nuestra serie a la iglesia de, y hoy estaremos viendo o estaremos contemplando la carta a los Filipenses. Así que les invito de antemano a que puedan abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento y que nos deleitemos juntos en estudiar esta maravillosa carta personal, amorosa y afectuosa por parte del apóstol Pablo a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Y en lo que ustedes buscan la carta a los Filipenses, déjenme les pregunto esto: todos los que estamos aquí, ¿qué causa felicidad en nuestra vida? ¿Qué trae alegría a nuestra vida? ¿Qué trae una sonrisa? ¿Qué trae esa emoción de sentirnos contentos a nuestra vida? Muchos nos podemos cuestionar o podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos sería las relaciones que tenemos. La esposa que Dios nos ha dado o la esposa que pensamos que Dios nos va a dar. La persona que pensamos y decimos, si yo estuviera con esa persona sería el hombre o la mujer más feliz del mundo. Algunos pensamos que es el dinero. ¿Cuántos no hemos pensado que ganarnos la lotería nos haría la persona más feliz del mundo? No levanten la mano para no ser criticados. Pero más de algún momento a alguno nos ha pasado esa idea: si tan solo yo ganara eso, yo sería el hombre más feliz. Y hasta hacemos proyectos en nuestra mente de lo que haríamos con ese dinero. ¿Qué tal el éxito? Muchos pensamos que alcanzar una meta profesional, alcanzar una meta personal, nos traería la felicidad suficiente para poder vivir y seguir adelante. Y seríamos eternamente felices. Algunos pensamos que serían cosas materiales. Si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese auto, si yo tuviera esta situación. Otros pensamos que es el conocimiento. Si yo me pudiera graduar de esa universidad, si yo pudiera estudiar esto, sería la persona más feliz del mundo. Si yo pudiera aprender inglés. Y así sucesivamente ponemos nuestra felicidad en las circunstancias emocionales que existen alrededor nuestro. Pero Pablo nos exhorta a través de la carta a los Filipenses a ver una felicidad, una alegría, un gozo diferente en el cual nunca se acaba. Y eso es a través de la persona de Cristo y el Evangelio. Ese es el centro. Y esta hermosura de carta tiene muchos temas que muchos considerarían que Pablo estaba hablando de diferentes cosas, pero todos se alinean al tema del gozo y la alegría que solamente Cristo puede traer a la vida personal y a la vida de la iglesia. Si esta mañana, mis hermanos y hermanas, usted viene triste, cara larga, cara compungida, un dolor en su corazón, déjame te digo, hay gozo y alegría en la persona de Cristo. ¿Usted lo cree? Pues diga amén más fuerte. Porque solamente en Cristo, dice Pablo, encontramos esa alegría que no se acaba. Y vamos a ver que Pablo no lo está diciendo desde una perspectiva o desde lejos. Pablo será nuestro mayor ejemplo de cómo vivir gozosos y alegres en Cristo, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque si de algo estamos seguros, hermanos, esta mañana es esto: todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por dolor, por tristeza, por angustia, por enfermedad, por tribulación. Pero incluso en medio de eso, la palabra nos llama a estar gozosos, alegres en todo tiempo. Esto no quiere decir que seamos insensibles al dolor humano y que no es válido sentirnos mal. Claro que es válido. Pero lo que Pablo nos está diciendo y lo que el Señor nos quiere decir a través de la carta de Pablo es que aunque pasemos por eso, no debemos de quedarnos en eso. Aunque tengamos dolor o tribulación, no estamos llamados a vivir en eso, sino vivir en el gozo y la alegría que Cristo da cuando le pertenecemos a Él, cuando somos su pueblo, cuando somos su iglesia. Yo no sé, pero yo soy el primero en decir: Señor, yo quiero ser parte de ese gozo. Yo quiero ser parte de esa alegría. Yo quiero ser parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamados o no hemos sido hechos con el propósito de sufrir eternamente por el pecado, por supuesto. Pero a través de Cristo hemos sido restaurados, liberados de esa condenación.
Así que mis hermanos, esta mañana veremos la diferencia entre la felicidad circunstancial que el mundo ofrece y que a veces nos cegamos en seguirlo hasta la muerte, y la alegría y el gozo que Cristo ofrece, que nos libra de la muerte. Así que a través de la carta de Pablo veremos esto. Y lo que veremos, mis hermanos, es que toda esta maravillosa carta, y tenemos que tratarla como tal, hermanos, como una carta. Yo no sé si algún momento usted recibió una carta en su vida, pero las cartas se leen diferente a algún libro o algún manual de instrucción. Una carta tiene un efecto y unas matices personales, tiene información directa para nosotros, y eso es lo que Pablo está hablando a los filipenses. Información valiosa, tanto del corazón de él, tanto del evangelio que quiere mostrar y dar a vivir, y tanto de las personas que lo están recibiendo. Y cuando leemos esta carta, hermanos, es una carta que trae esperanza y alegría al corazón de todos los que la leemos. Y todo se centra en Filipenses 2, 5 al 11. Acabamos de salir esta mañana, acabamos de concluir de la alabanza. Y es algo maravilloso, ¿no? Aunque cantemos mal, para el Señor dice que cuando lo hacemos de corazón es de olor fragante. Aunque desafinen como su pastor, el Señor siempre nos llama a hacerlo ¿de qué? De corazón sincero y puro. Y Filipenses 2, 5 al 11 es la escritura de uno de los primeros himnos que se cantaba en la iglesia primitiva. Ahorita en este momento que lo vamos a leer, solamente pongan en su mente a un grupo de personas alzando la voz en un solo ritmo, en una sola línea, cantando esto a su buen Dios. Filipenses 2, 5 al 11 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, dice Pablo, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que dice, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué maravillosa declaración. Ahora imagínense ustedes a toda una iglesia declarando esta gran verdad. Se eriza la piel, ¿no? Nos emociona. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el evangelio. Nos muestra el amor infinito de Dios mostrado a través de la persona de Cristo, que no solamente vino y se despojó de su gloria, no solamente vino y se humilló, pero el Señor le exaltó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, mis hermanos. Pasaremos por momentos de humillación, de tribulación y tristeza, pero Dios quiere exaltarnos como una iglesia, como su iglesia. Por eso, mis hermanos, esta mañana concluiremos con esta serie viendo o afirmando lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia a través del mensaje del evangelio. Hemos visto a través de estas 4 cartas de las que tiene Pablo cómo el evangelio toca fibras sensibles en la vida de la iglesia, pero también resuelve problemas que pensaríamos que no tienen solución alguna. Y es que esto es lo hermoso, hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada una de las cartas que hemos hablado son problemas diferentes. Son circunstancias diferentes, son situaciones que merecen atención diferente, pero la respuesta sigue siendo la misma. Sigue siendo el evangelio de Cristo la respuesta ante tal situación. Y esto nos habla que tan amplio y profundo es el evangelio para nuestra vida. Por ejemplo, vimos al principio que el evangelio nos lleva a ser una comunidad centrada en el verdadero Cristo. Y esto trae unidad de acuerdo a lo que vimos en las primeras 2 cartas a los Corintios. De ahí vimos que el evangelio nos lleva a entender quién es verdaderamente Cristo y que vivamos bajo su ley de acuerdo a Gálatas.
La semana pasada vimos que solamente a través del Evangelio de Cristo podemos oponernos, poner resistencia a las fuerzas del mal, sabiendo que como iglesia estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y hoy, mis hermanos, en esta carta maravillosa y personal de Pablo, él nos quiere dejar entender que el Evangelio en Cristo Jesús es nuestra fuente inagotable de gozo y alegría a nuestro corazón, la cual fortalece nuestras vidas. El Evangelio de Cristo es la fuente inagotable del gozo que Cristo da, el cual no solamente trae alegría a nuestro corazón. ¿Cuántos quieren vivir felices y alegres? Espero que todos, ¿no? Pero no solamente trae alegría, sino fortaleza a su iglesia. Y hermanos, una cosa es segura: el Evangelio nos une para ser fuertes ante las adversidades que hay afuera. Cuán importante es entender esta verdad. Y lo maravilloso de esta carta de Filipenses, mis hermanos, es que es una carta muy personal. Pablo tiene un estilo maravilloso de escribir a cada iglesia, pero esta carta es la carta más personal de Pablo. Pablo abre su corazón a esta iglesia que ama tanto, que incluso dice que llora por ellos al momento de orar. ¿Por qué? Porque les ama con tanto amor. Hermanos, estamos llamados como iglesia a hacer lo mismo, a orar y llorar unos por los otros en ese amor que solamente Cristo da, para que nos una, para que entendamos el Evangelio, para que caminemos todos en el camino que estamos llamados a caminar, para que podamos ser efectivos en el llamado que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Pablo quiere mostrar aquí. Él no quiere decir, véanme a mí, aunque dice, vean cómo yo vivo la vida en Cristo, pero no para vanagloria de Él, sino porque Él sabe que Cristo vive en Él. Por eso esta mañana, mis hermanos, debemos de entender a la luz de esta carta cuál es ese mensaje poderoso que tiene para nosotros. Y para entender, primeramente, necesitamos entender el contexto de dónde viene. Así que daré en unos minutos muy breves un poco de historia. Y a los que no les gusta, lo siento, pero siempre sirve. ¿Ok? Esta carta a los filipenses fue guiada a la primera iglesia establecida en Europa, en una ciudad llamada Filipos. Fue llamada así por, yo no sé cuántos de ustedes han conocido la historia de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, un gran conquistador en los primeros siglos. El padre de este hombre se llamaba Felipe II y se estableció y murió en este lugar, y por tanto esta ciudad lleva el nombre de él, Filipos. Era una ciudad sumamente importante, pero llegó a su cúspide cuando los romanos tuvieron una victoria fundamental en la batalla de Filipos, en los cuales les permitió no solamente gobernar ese lugar, sino que ese lugar fuera el centro para poder expandir el imperio en todo el sur de Europa. Era tan importante, mis hermanos, que vino y fue nombrada ciudad principal del imperio romano. Y todos los soldados que habían batallado por honor a Roma vivían en este lugar, se retiraban. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado retirarnos en Cancún, en las Islas Bahamas, en la República Dominicana? Bueno, consideren a Filipos como un lugar así. Era un lugar, o es un lugar muy hermoso. Por lo tanto, aquellos soldados que habían luchado en honor por Roma, se les daba el privilegio de poder vivir en esta ciudad y gozar de todos los beneficios que Roma podía darles. Era una ciudad muy patriota. Si ustedes creen que Texas es patriota, Filipos era más. Era una ciudad que cada miembro que vivía ahí daba la vida por Roma, daba la vida por César, y consideraban a César su Dios. Pongamos esta perspectiva, y que llega un hombre llamado Pablo y les dice: qué bueno que ustedes tienen esa pasión, lo malo es que la tienen en el lugar incorrecto, porque el único Dios es Dios Jehová. El único Salvador es Cristo, y el único que nos puede llevar es Él. Imagínense una ciudad celosa de lo que ellos querían,
celosa de lo que ellos habían luchado, encontrarse con un mensaje que les dice: esto no es lo correcto es esto. Por supuesto que Pablo encontró oposición. Y si usted quiere ver un poco más acerca de esto, puede ir al libro de los Hechos, capítulo 16, donde nos menciona Lucas que Pablo entra y ocurren 3 acontecimientos muy importantes para que esta iglesia se estableciera. El primero de ellos, Hechos 16, Pablo va entrando y dice que no habían suficientes varones judíos para poder establecer una sinagoga, pero había muchas mujeres, las cuales decían: si no hay varón, nosotros nos juntaremos a orar. Y a la orilla de un río se ponían a orar. Y dentro de estas mujeres salió una llamada Lidia, la vendedora de telas púrpura. Y esta mujer escucha el mensaje de Pablo y entrega su corazón, y se considera que es una de las primeras creyentes dentro de esta ciudad de Filipos. Recuerden cómo era la ciudad: muy amante de su imperio, muy amante de su emperador, muy protectores de sus leyes, de sus ideales. Después Hechos nos sigue contando de que Pablo sigue caminando y ministrando cuando se encuentra una mujer endemoniada, la cual era utilizada para adivinamiento, para poder sacarle provecho de ese espíritu. Pablo no solamente la libera del demonio, sino del pecado, y es transformada y convertida al evangelio. Claro que esto le trajo consecuencias a Pablo. Y cuando seguimos leyendo vemos que los dueños de esta mujer no se pusieron muy contentos, que digamos, porque se les arruinó el negocio. Y Pablo es azotado y encarcelado. Pero en medio de la cárcel, ¿qué creen que ocurre? Pablo muestra su gozo y alegría y dice que estaba cantando juntamente con Silas: precioso eres para mí, precioso eres para mí. Y el Señor envía un terremoto tan fuerte que abre todas las puertas. Y el carcelero dice: no, es mejor que me quite la vida porque todos se me fueron. Y Pablo dice: no, no lo hagas, aquí estoy, aquí estamos, no te quites la vida. Y hermanos, esto lleva a que este hombre y toda su familia se entregue a los pies de Cristo. En este lapso vemos ya 3 personas o 3 familias o un grupo de personas siendo parte de esta primera iglesia. Pero ellos son los que comienzan esta iglesia en Filipos. Me encanta lo que dice este comentario. Dice: Lidia recibió la palabra en la tranquilidad de un lugar de oración. La muchacha fue libertada por un mandato hecho en el nombre de Jesucristo en medio de un tumulto. El carcelero tuvo que ser despertado por medio de un terremoto. Recordemos, dice el comentarista, que los accidentes externos de la conversión de las almas pueden variar muchísimo, pero la esencia del proceso y su resultado final son siempre iguales. Dios puede obrar de muchas maneras, mis hermanos, pero cuando la iglesia es obediente en hacerlo de acuerdo como Dios nos ha dicho, que el mensaje de Cristo y el evangelio sea el centro y que obedezcamos a la voz del Espíritu Santo, mis hermanos, los efectos siempre serán los mismos. Y vemos que entre estas 3 diferentes circunstancias, la salvación llegó para la vida de ellos. Qué poderoso mensaje nos da Pablo, no solamente en su primera visita, pero a lo largo de esta iglesia. Esta carta nos enfrenta a muchos problemas o nos habla de muchos temas como la gratitud, el deseo de informarle a la iglesia cómo Pablo está en ese momento de prisión porque está en Roma como prisionero, o recomendar o aconsejar a la iglesia ciertas cosas que es bueno tocar y mejorar. Pero el resumen, el centro de esta carta, ¿cuál creen que es? La alegría y el gozo en Cristo Jesús. Si de algo podemos nosotros resaltar, Filipenses, es que a través de todo la alegría y el gozo de Cristo debe de prevalecer. Por eso es que no es una casualidad que esta palabra aparezca más de 16 veces en una carta tan pequeña, cuando en todo el Nuevo Testamento aparece 36 veces esta palabra. Imagínense la cantidad. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Hermanos, yo sé que están sufriendo,
Hermanos, yo sé que están siendo perseguidos. Hermanos, yo sé que están teniendo oposición. Hermanos, yo sé que es difícil ser generosos. Hermanos, yo sé que es difícil ser agradecidos con los demás. Hermanos, sé que es difícil convivir como iglesia. Pero en medio de todo, alégrense y vivan en el gozo del Señor. Recordemos que le está escribiendo un grupo de personas llamado iglesia. Este mensaje no es solamente para mí, este es un mensaje para todos nosotros esta mañana. Es el mensaje que Pablo quiere que entendamos como iglesia, que como iglesia debemos vivir gozosos en la presencia del Señor. Pero pastor, ¿cómo hago esto? En unidad, primeramente en Él y entre nosotros. Por eso esta mañana, mis hermanos, debemos entender que el mensaje del evangelio siempre trae alegría al corazón del convertido. El mensaje del evangelio siempre traerá alegría al corazón del convertido, porque no hay circunstancia que se pueda oponer a este mensaje. ¿Y cómo definimos alegría? Me encanta lo que dice John Piper. Un buen sentimiento en el alma es producido por el Espíritu Santo cuando nos hace ver la belleza de Cristo en la palabra y en el mundo. Nuevamente, un buen sentimiento en el alma es producido por el Espíritu Santo. ¿Sí ven de dónde comienza el gozo? No dice ahí John Piper, comienza si las cosas están bien. Si me está viendo bien el negocio, si tengo finanzas, si tengo salud. Dice, no, es producida a través del Espíritu Santo cuando nos hace ver la belleza de Cristo en su palabra, o sea, en la Biblia. ¿Y en dónde más? En el mundo. Porque Dios sigue teniendo el control, hermanos. El problema es que muchas veces vemos al mundo con nuestros propios ojos. Y vemos un mundo caído, manchado, deteriorado. Pero cuando lo vemos a través de los ojos de Cristo y a través del evangelio, vemos a un mundo necesitado y un mundo que está dispuesto o que debemos llevar este mensaje para poder salvarle. Vemos a un mundo que necesita tanto amor. Por eso, mis hermanos, cuando llegamos al libro de Filipenses, debemos destacar ciertas actitudes que deben de prevalecer en nuestra iglesia. 5 rápidas, yo sé que ya me pasé de tiempo, pero 5 rápidas que esta mañana te pido que puedas apuntar y puedas llevar y que vamos a leer a través de estos 4 capítulos. El primero es una prioridad. Debemos de entender como iglesia cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad como cristianos, hermanos, es glorificar a Dios. Nuestra prioridad como iglesia no es llenar un auditorio. Nuestra prioridad como iglesia no es ser los más grandes dentro de la ciudad. Nuestra prioridad como iglesia no es tener el mejor programa, el mejor autobús, el mejor edificio. No, nuestra prioridad como iglesia es glorificar a Dios. Y si como iglesia tú y yo no lo estamos haciendo, hermanos, estamos en un ministerio diferente, en un llamado diferente. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 1, 9 al 11. Le pido a Dios que el amor de ustedes, ¿qué dice? Desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. ¿Cuándo nosotros hemos orado para que nuestros hermanos sigan creciendo en conocimiento y entendimiento? Es necesario, mis hermanos. Es urgente porque todos necesitamos caminar al mismo ritmo. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. No es hasta que termine el programa de discipulado, no es hasta que se acabe el domingo el servicio, no es antes del servicio, dice que es hasta ¿cuándo, hermanos? Hasta que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a ¿quién, hermanos? A Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad al venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra prioridad al vivir como cristianos? ¿Cuál es nuestra prioridad al salir de este edificio? Anhelamos y oramos que sea glorificar a Dios en todo momento, en nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro testimonio.
o en nuestro deseo de compartir el evangelio. La segunda de ellas, mis hermanos, es la perspectiva. Necesitamos tener la perspectiva correcta a lo que nos está sucediendo. ¿Qué significa esto? Pablo está constantemente recordando sus cadenas. Y hermanos, Pablo no está en la mejor situación que digamos. Pero ¿saben qué es lo que dice Pablo? Esto está bien. Yo no sé cuántos han estado en prisión, pero yo no creo que les haya gustado ese tiempo ahí. O cuántos hemos estado hemos estado ajenos a nuestra libertad. No es nada agradable estar en esa situación. Pero Pablo nos enseña que la perspectiva correcta se ve a través del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en medio del problema él vio una oportunidad. Y una oportunidad valiosa de mostrar el mensaje de Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros nos dejamos caer cuando tenemos un problema. Y la perspectiva de nosotros es, ya no se puede, se acabó. Estoy tan triste, estoy tan desanimado. No, esto no tiene ni siquiera una esperanza, no tiene ni principio ni fin, no. Y empezamos a ver la perspectiva de la situación ¿con qué? Con ojos negativos, con nuestros propios ojos. Pero cuando Pablo nos dice, vemos la perspectiva en el gozo y en el evangelio de Cristo, vemos una oportunidad maravillosa. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1, 12 al 14? Además dice, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido ¿para qué, hermanos? Para difundir la buena noticia. Otro en el lugar Pablo estuviera, no hombre, ¿para qué seguía a Cristo? Mejor hubiera seguido de fariseo, estuviera ahorita tranquilo, dando órdenes. Pero Pablo dice, no, les está diciendo, esto que me está sucediendo ha servido para predicar a Cristo. Pues cada persona aquí, vean este mensaje maravilloso, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Yo me puedo imaginar a Pablo hablando de Cristo en todo momento y los guardias dicen, ay, no deja de hablar de Cristo. Uy, no se calla y sigue y sigue y sigue y cante y ore y de la palabra y cante y ore y la palabra. Frustrante para el mundo, gratificante ante los ojos de Dios. Y es lo que Pablo está haciendo. Y es lo que le está diciendo a la iglesia, hermanos. Si ustedes están enfrentando un problema, véanlo desde la perspectiva del evangelio. ¿Cómo eso puede llevarlos o ayudarlos a predicar el evangelio? Sigue diciendo Pablo, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. No solamente causa un efecto en Pablo, en esta persona que está presa y en su alrededor, pero causa un efecto en la iglesia, porque líderes se comienzan a levantar. A veces, cuando tenemos un grupo de liderazgo, pensamos que el trabajo es de ellos. Es que yo no fui llamado a ser evangelista. Es que yo no fui llamado a predicar. Es que yo no fui llamado a dar clases de escuela dominical. Hermanos, hemos sido todos llamados a compartir el evangelio de una u otra manera. Y cuando de repente nuestros líderes se encuentran en una situación en la cual no pueden atender, nosotros deberíamos levantarnos y hacer el trabajo que estamos llamados a hacer. No es opcional, es lo que está diciendo Pablo. Y el asunto aquí, lo maravilloso de esto, hermanos, es que Pablo revela que hay una iglesia que lo está haciendo. Y él no dice unos cuantos, solo fue la hermanita tal, el hermanito tal, el que siempre viene a la oración. No, dice, muchos creyentes se están levantando. Y hermanos, el deseo como iglesia es que aquí también suceda lo mismo. Que muchos nos levantemos para predicar el evangelio para la gloria de Dios. No es opcional, es nuestro llamado. Tercero, no solamente hay que tener una perspectiva correcta, sino hay que tener un corazón humilde. Cuán importante es la humildad en el corazón de una iglesia. Es el centro del evangelio llamado humildad. Y esa humildad nos conduce a la unidad, al amor y al servicio. Hermanos, nosotros no podemos amar al otro si no somos humildes. Y el evangelio nos hace humildes. ¿Saben por qué? Porque nos muestra quiénes somos y quién es Él. Nos muestra cuánto le necesitamos y cuánto amor hemos recibido a través de Él. Y eso, hermano, nos hace humildes. Y cuando no hay humildad en nuestro corazón es que probablemente no estamos enfrente del evangelio lo necesario. Y lo que Pablo está diciendo, la humildad traerá amor entre ustedes, unidad entre ustedes, pero también servicio para entre ustedes y los demás.
Es que yo no sirvo porque hay muchos ahí. Hermanos, necesitamos un corazón humilde, porque todos somos parte de este cuerpo y todos somos necesarios para este cuerpo. Sobre todo, dice Pablo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tengo noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Pablo dice, no sé si los volveré a ver, la verdad no lo sé. No sé si solo recibiré noticia de ustedes, pero lo que sí sé es que si ustedes están expuestos al evangelio, trabajarán unidos y predicarán el evangelio y se amarán entre ustedes y servirán a los demás. Ahora te pregunto personalmente, ¿estás haciendo eso en tu vida a través de tu iglesia? Porque si no lo estás haciendo, es probable que no seas parte del cuerpo. No estás siendo expuesto al evangelio que te une al cuerpo, porque esta iglesia, hermanos, como las iglesias que realmente predican la palabra, son del Señor. Y su propósito, como dijimos al principio, es glorificar su nombre. No sean egoístas, dice Pablo, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Vean lo que dijo el doctor Randall acerca de esto. Hoy, dice el doctor Randall, me regocijaré en mi oportunidad de hacer que la voluntad de Dios en mi vida sea tan real al servir a las personas que me rodean. Y el estándar de mi vida no será qué me conviene, sino se adaptará a mi Salvador. Y es que el asunto, hermanos, es que muchas veces venimos a la iglesia viendo qué nos conviene. Hoy día muchos buscan a la iglesia de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. Es que el programa de niños no me conviene, necesito un programa que esté muy estructurado para mi niño. No, es que las predicaciones son muy largas. Yo necesito 20 minutos, es todo lo que necesito al día, a la semana. No, yo no sirvo en ese ministerio porque ¿qué provecho tiene para mí? Pero vean lo que dice el doctor Randall. No dice tampoco qué le conviene a mi hermano, porque a veces nos podemos equivocar y servir para qué, agradar al hombre, agradar al hermano. Dice no, ¿qué es lo que se adaptará a mi Salvador? O sea, yo sirvo para agradar a Cristo, yo sirvo para glorificar a Dios, yo sirvo para que el nombre de Cristo y la persona de Cristo sea exaltada. Y entonces estoy realmente siendo humilde. Cuarto, la esperanza. Como iglesia necesitamos tener un punto de esperanza fundamental, y este es en Cristo y en nosotros. Necesitamos depositar nuestra esperanza en Cristo, pero también apoyarnos entre nosotros. Pablo nos muestra que la esperanza no está en nosotros mismos o en nuestro trabajo, sino en Cristo y en conocerle a Él. Esta cita maravillosa, creo que todo el mundo la conoce, Filipenses 3 en adelante dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. ¿Se acuerdan que habían algunos llamados los judaizantes que andaban por el camino diciendo tienes que hacer esto para ser cristiano, cuando Pablo dijo no, Cristo es suficiente para ser salvo? Entonces dice no, Cristo ya nos circuncidó, nos quitó un corazón de piedra y nos ha puesto un corazón nuevo. No necesitamos otra ley, no necesitábamos otro camino. Pero sigue diciendo, confiamos en lo que Cristo y Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien, y vean quién está hablando, Pablo, pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y vaya que sí tenía un muy buen resumen, Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, como la ley lo establecía. Soy ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, de pura raza, y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido ningún otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía.
Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley a la pie de la letra. Hermanos, Pablo tenía el mejor currículum de todos. Si fuera por méritos propios, Pablo fuera mucho más grande que Cristo mismo. Pero dice Pablo, no es así, porque no es por mis esfuerzos, ni siquiera por lo que tengo. Nos dice por qué es. Antes creía que esas cosas eran valiosas, dice Pablo, pero ahora considero que no tienen ningún valor. ¿Debido a qué? A lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Hermanos, si usted ha conocido a Cristo, si Cristo ha llegado a su vida, usted debe sentirse sumamente privilegiado, porque no hay nada más grande que pueda tocar su vida y su corazón esta mañana y el resto de su vida. Por amor a Él he desechado a todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar ¿a quién? A Cristo. No me importan mis títulos, no me importa lo que tengo, no me importa quién soy. Lo que me importa es Cristo y que viva en mí y que pueda predicar a Cristo en todo momento. Pero hermanos, se lo está diciendo una iglesia. ¿Cuánto importa Cristo para el corazón de la iglesia esta mañana? ¿Es Cristo lo más valioso para nosotros esta mañana? Porque considero que muchos no tienen a Cristo como lo más valioso. No han visto el valor infinito de Cristo. ¿Por qué? Porque no han sido expuestos al evangelio de Cristo. Yo no puedo hacer cambiar tu corazón. Yo no puedo hacer que tú veas esa grandeza. Es el evangelio que lo va a hacer. Pero si tú no te expones al evangelio, déjame te digo, aunque predique Billy Graham aquí esta mañana o Luis Palau, si tú no te expones al evangelio, nunca verás el valor infinito de Cristo en tu vida. Porque te digo, vales tanto para Él que dio su vida por amor a nosotros. Y por último, mis hermanos, el poder soberano que existe en la iglesia a través de las manos de Dios. Él está sobre todas las cosas. Aunque pensemos como iglesias que ya no hemos perdido todo, aunque pensemos que no tenemos el control, aunque pensemos que el mundo está vuelto patas arriba, sin cabeza, Pablo dice, Dios sigue siendo soberano y su iglesia es un instrumento en las manos de un Dios soberano. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios es soberano en el pasado, pero también dice, además, mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Dios es soberano en el presente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Dios es soberano hasta la eternidad. Dios ha sido soberano, Dios es soberano y Dios será soberano. Hermanos, ¿por qué no confiamos en Dios entonces esta mañana? Su iglesia, nuestra vida, nuestro llamado, nuestra familia, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, todo está en las manos de un buen Dios, un Dios soberano. Y por último, mis hermanos, provisión. Esta mañana cantamos que Dios provee, que Él es el que nos da. Conocer el poder de Dios lleva a ver que Él es el que provee. Cuánto alabo al Señor que ha vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no han tenido la oportunidad de ayudarme. No que no hayan pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Hermanos, Dios sigue proveyendo. Y esto no es una teología de la prosperidad. Lo que nos enseña Pablo es que incluso en medio de las circunstancias, Dios no nos desampara.
Aquí Pablo no está diciendo Dios te hará rico, Dios te hará más grande. Lo que está diciendo Pablo es Dios te dará y te llevará de acuerdo a su voluntad si vivimos en su voluntad. Porque mi anhelo no es ser rico, mi anhelo no es ser el más grande, ni el más famoso, ni el más fuerte, ni el más reconocido. Mi anhelo es dar gloria a Dios. Mi anhelo es servir para Cristo, vivir para Cristo y, como dice Filipenses, morir para Cristo. Por eso esta mañana, mis hermanos, debemos de recordar que el Evangelio trae alegría a nuestros corazones. ¿Usted lo cree? Pues dele un fuerte aplauso a Dios, porque Él es el único que trae alegría a nuestro corazón. Es una alegría independiente de nuestras circunstancias. No depende de lo que estamos viviendo en el mundo, ni estamos viendo a nuestro alrededor, porque en Él siempre hay gozo. Es una alegría que se enfoca en hacer las cosas buenas en la vida, porque Él ha dado un propósito, y es una alegría que trae paz, una paz que no tiene entendimiento. Por eso termina Pablo concluyendo su carta de esta manera: así experimentarán la paz de Dios, dice, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, y esto va para ustedes, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de ¿qué, hermanos? De alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo en Cristo. Y hermanos, este versículo no es para pensar que podemos tirarnos desde un tercer piso. Es para reconocer que en medio de nuestras adversidades es Cristo el que nos fortalece, porque le pertenecemos a Él. Así que, iglesia, ¿cómo deberíamos de ser? ¿Cómo podemos aplicar esto? En reconocer que somos una comunidad centrada en el Evangelio, y aunque al mundo no tenga sentido, somos una iglesia alegre y gozosa en el nombre de Cristo. ¿Lo somos? Pues pongámonos de pie esta mañana para dar gracias a Dios por su iglesia. Bendito Padre, damos muchas gracias por esta mañana. Es tu gozo inagotable sobre nuestra vida, Señor, lo cual deseamos vivir, reconocer, aplicar, caminar constantemente. Y no solamente como individuos o como familias, sino como iglesia, Señor, porque esta carta está dedicada a una iglesia, a un grupo, una comunidad de personas de diferentes culturas, de diferentes rangos sociales, de diferentes necesidades o ideologías, pero al final del día todos concentrados en un mismo mensaje, el mensaje del Evangelio, que así podamos ser el día de hoy. No importa nuestra nacionalidad, nuestro trasfondo, lo que importa es el mensaje que vive ahora en nosotros, y es el mensaje de Cristo Jesús, aquel que vino y se despojó de todo por amor a nosotros, aquel que vino y se dio por muerte por amor a nosotros, pero aquel que vino y que venció a la muerte y se exaltó y fue exaltado por el Padre hasta que Él venga. Ese es el mensaje, Padre, que queremos vivir. Ese es el mensaje que queremos que nos una. Ese es el mensaje que queremos transmitir, Señor. Ayúdanos como iglesia esta mañana. Aquellos que hemos sido lavados y salvados por tu nombre, Señor, que podamos vivirlo de esta manera. Pero de igual manera, aquellos que no lo han hecho, Señor, esta mañana puedan realmente depositar su confianza y reconocer que su gozo, su alegría, su felicidad no se encuentra en otra cosa más que en tu persona, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta iglesia maravillosa, por nuestros hermanos de la alabanza que nos traen con tanta alegría, Señor, ese gozo que solamente tú das. Por nuestros hermanos maestros, Señor, que tú pones ese gozo para compartir el Evangelio, Señor. Por nuestros hermanos y nuestro pastor, Señor, el cual siempre está dispuesto a compartir la palabra que tú pones en su corazón, Señor.
por cada familia, porque todos, Señor, somos tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.